Así que vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a ir a la palabra rápidamente para continuar en este precioso mover. Vamos a ir a Mateo 5, 7. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos. Vamos a esperar que nuestro hermano lo ponga en pantalla. Y recuérdense que estamos hablando de las misericordia, de las bienaventuranzas. Y hoy se trata de la bienaventuranza que trae misericordia, en la que nos llama a ser misericordiosos para alcanzar misericordia. ¿La leemos? Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un versículo que habla mucho. Hay mucho de donde escarbar aquí, de donde aprender. Y en esta preciosa tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a hacer. Amén. Así que una cosa te pido. Abre tu corazón nomás. Solo abre tu corazón. Abre tus oídos espirituales. Abre tu corazón y recíbelo. Para que la palabra, hermanos, fluya y pueda quedarse en ti. Y te la puedas llevar a casa. Y poder practicarla. Amén. Yo ya le dije esa palabra que se quedara en mi casa, en mi familia, en mi corazón. Así que bienaventurados, dichosos, benditos, felices, son muchos de los significados que también la palabra bienaventuranza trae. Podemos también decir felices, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos podemos decir también, dichosos. Así que hermanos y hermanas, nosotros, tú y yo somos felices, contentos, dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque tenemos misericordia, tenemos algo que dar. Recordando y haciendo un pequeño resumen, las bienaventuranzas las dijo el Señor Jesús cuando estaba en el monte. Subió al monte, sus discípulos, nosotros, recordemos, sus discípulos le siguieron y subieron a donde estaba Él a escuchar este precioso mensaje, en el cual, recordando siempre, era el carácter de Dios, el carácter de Jesús, parte del carácter de Jesucristo siendo revelado a los discípulos. ¿Por qué? En pocas palabras, Jesucristo les estaba diciendo: así quiero que vivan, así quiero que se muevan. Recordemos algo, hermanos y hermanas. Muchos aquí han sido bendecidos de una manera grande, de muchas maneras. Muchos hemos recibido mucha bendición. ¿Saben por qué ha sido? Por gracia, por la gracia de Dios. Jesucristo nos ha dado esto para vivir, porque la forma de vivir así como Jesús les dijo a los discípulos, eso agrada a Él. Eso agrada a Dios. Las bendiciones que hemos recibido por gracia. Esta enseñanza es la manera en que Cristo quiere que vivamos, porque eso le agrada a Él. Con eso, si algún día dijiste: Padre, yo quiero agradarte, aquí está la respuesta, aquí está la llave. Vive conforme a esto, o ten hambre y sed de vivir así como lo hablábamos el domingo pasado. Hambre y sed, y con eso estarás agradando a Dios. Amén. La misericordia, hermanos, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Primer punto, hermanos, quiero compartirles. La misericordia más que un sentimiento. Quiero que vayamos a Juan 3:16 y ahí vamos a ver cómo la misericordia de Dios se manifestó. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que pase, no se pierda, mas tenga vida eterna. La misericordia no solo tenía que ser una palabra, sino que se tenía que manifestar. Hermano y hermana, tú y yo estamos llamados a no solo tener simpatía por la palabra de misericordia, sino a practicar la misericordia, a darla. Dios tuvo misericordia, ¿y qué hizo? Envió a su Hijo. Envió, movido a misericordia, porque el mundo, hermanos, estaba padeciendo. Nosotros a veces, este mundo ahora está padeciendo, necesita mucho de la misericordia de Dios. Hay mucha gente allá afuera rechazada, hermanos. Hay mucha gente allá afuera que aún de muchos lugares que profesan servir a Dios son rechazadas, juzgadas y las miran mal. Así que las personas allá afuera, hermanos, están con hambre y sed de misericordia. Tú y yo podemos ser esos agentes de cambio en esta ciudad, en esta comunidad, donde tú vives, donde tus familiares
que hay hambre y sed de misericordia. Amén. La misericordia de Dios se manifestó. Ya vimos cómo el Hijo fue enviado por su Padre para morir por nosotros. La misericordia fue dada, hermanos, para salvar y no para condenar. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. La misericordia fue dada para salvar y no para condenar. El apóstol Pablo dijo una vez a una iglesia: ustedes, al que ya está hundiéndose, terminan de hundirlo. Nosotros seremos diferentes, hermanos y hermanas. Nosotros seremos una iglesia que al que vemos que se está hundiendo, le daremos la mano y lo sacaremos del hoyo cenagoso. ¿Saben que tenemos el poder y la autoridad para hacer eso? Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos. Si Él lo hizo, nosotros también. ¿Cómo hizo Jesús todas las cosas? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre aquí en la tierra. Como un hombre, 100% hombre. Y Él nos dice en este día: y ustedes harán cosas mayores que yo. Mayores que yo. ¿Saben por qué? Tú y yo tenemos a alguien que se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poder, hermanos y hermanas. Es poder en el cual te ayudará a hacer el trabajo que Jesús te ha enviado. Sin el Espíritu Santo es imposible hacer el trabajo que Dios te ha enviado. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Las peleas, las luchas no son con carne ni sangre. Por lo tanto, ¿saben? Si alguien quiere pelearse conmigo y es menor y más pequeño que yo podré vencerlo en lo natural. Pero si estamos hablando de potestades, como lo que se manifiesta algunas veces aquí, si estamos hablando de entidades, como dijo Pablo, vuestra lucha no son, nuestras batallas no son carnales, nuestras armas no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Y nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra principados. Entonces, hermanos, siempre para poder vencer necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, eso es para vencer y luchar contra potestades. Ahora bien, volviendo a la misericordia, también la misericordia es algo que nosotros no teníamos, empezó en Dios. La misericordia empieza en Dios, viene a nosotros y nos dice: somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los amó. Eso somos nosotros. Así que allá afuera, hermano, cuando veas a alguien padeciendo, necesitado, no digas como aquellos que le dijeron al Señor: ¿y este Señor por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No le preguntes así al Señor. Aquellos le preguntaron porque apenas estaban conociendo a Jesús. Solo dile: Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Ahora bien, ¿qué harás por esa persona? Pregúntale a Dios siempre, hermano. Pregunta: ¿qué puedo hacer por esa persona? ¿Qué puedo hacer? Tal vez es alguien que no simpatizas mucho tú, pero el Señor quiere tener misericordia, Él te va a usar. Entonces, ¿cómo puedo ser misericordioso con aquel que no me simpatiza? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Es necesario morir a nosotros. Para poder practicar misericordia, hermanos y hermanas, al 100% efectivamente, necesitamos morir a nosotros. ¿Por qué? Cuando naces de nuevo, que es lo que Jesús quiere, que tú y yo nazcamos de nuevo, podamos mirar con ojos nuevos a cada persona en el mundo. Ver con ojos nuevos a nuestros familiares. Ver con ojos nuevos a nuestros amigos. Ya no verlos como con los ojos de nuestra carne, sino verlos con ojos de amor, de ternura, de misericordia. Así como Dios vio al mundo padeciendo y fue movido a enviar a su Hijo para salvación nuestra. Entonces la misericordia fue dada para salvar y no para condenar. Un mundo condenado necesitaba conocer la misericordia. Juan 3:18. Leamos: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En aquel tiempo no creían en Jesús. Muchos fariseos, escribas, los maestros de la ley no creyeron en Jesucristo. No creyeron.
La palabra dice, el que en Él cree no es condenado. Hermano y hermana, tú y yo creemos en Jesucristo, aceptamos, entró en nuestro corazón, vive en nosotros, vive en casa, vive con tu hijo, vive con tu familia, va contigo al trabajo, al supermercado, porque nosotros, hermanos, no podemos dejar de decirle a Jesús, Jesús, iré a un lado, ¿puedes esperarme aquí? No podemos decirle. Jesús nos tiene que acompañar a donde quiera que vayamos. Él va con nosotros. Desde el día en que lo recibimos, Jesucristo vive en nosotros. Así que misericordia aquí y misericordia allá. El hombre ve las naciones y dice, con esta nación tendré misericordia y a esta atacaré. Con esta ciudad, no se metan con esa ciudad, ataquen a esta. Jesucristo dijo, bendigan a los que os maldigan. Oren por sus enemigos. Bendigan. Decía, y irán a predicar y predicarán en Samaria. Samaria, hermanos, representaba a los enemigos de Israel. No se llevaban, pero Jesús le dijo, empezarán con Judea, luego irán por Samaria, como diciendo, empezarán en casa, en tu casa, luego irán y bendecirás a los que consideras enemigos. Viene el Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nos permite ver el verdadero enemigo, que es Satanás, hermanos. Es Satanás. Con él nos tendemos que parar firmes y a él podemos reprenderlo con toda autoridad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Así que un mundo condenado necesitaba conocer la misericordia y fue dada ¿por quién? Por Cristo Jesús. Punto número 2 para avanzar. Cuando conocemos a Dios, aprendemos misericordia. Cuando conocemos a Dios, aprendemos misericordia. Dios quiere que tengamos misericordia, Oseas 6:6. Leamos juntos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mira qué precioso, hermano y hermana. Mira qué lindo lo que Dios nos dice. ¿Saben por qué los fariseos no practicaban misericordia? ¿Se acuerdan que siempre ellos reprimían y oprimían al pueblo? Ustedes pueden leer por toda la escritura en el Nuevo Testamento, hermanos, a los fariseos siempre hundiendo al pecador, no dándole oportunidad al pecador. Los ven justificándose por sus propias obras y no daban oportunidad al pecador para arrepentirse. Solo ellos escogían a los altos, a los de alto nivel como estaban ellos, a los que podían ofrecer mucho material por la causa de ellos. Así que ellos no estaban haciendo el trabajo de Dios. Recuérdense esto, hermanos y hermanas. Ellos conocían la ley, pero no conocían la misericordia. Ellos conocían el juzgamiento, pero no conocían el amor ni la misericordia de Dios. Ellos estaban lejos. El Señor siempre les decía, han escuchado decir aquellos, mas yo os digo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Cuando Jesús vino a revelar lo que en verdad la misericordia de Dios significaba. Leamos otra vez, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Por eso puse en el punto, Dios quiere que tengamos misericordia y Dios quiere que conozcamos a Él más que a los sacrificios. ¿Cuántos comparten conmigo que hay lugares en los cuales se enamoran de los sacrificios? ¿Saben? Se enamoran de los ayunos. Y no me vayas a entender mal, porque necesitamos ayunar como iglesia. Pero se enamoran de los sacrificios hasta el punto de fanatizar los sacrificios, hermanos. ¿Saben? Muchos lugares tienen en el centro el ayuno y a un lado a Jesucristo. Cuando Jesucristo fue el que pagó. Jesucristo fue el que pagó, hermano y hermana. Dime si ayunaste antes de ser salvo por Jesucristo. No, ni conocíamos del ayuno. Fuimos salvos ¿por qué? Por gracia, por gracia. Siempre el Señor les dijo, me encanta el versículo,
La misericordia se dirige hacia los pecadores. Este es el siguiente punto. Me encanta cuando el pastor nos enseña y nos dice, cuando estaban hablando y le decía que aquellos diezmaban y hacían toda clase de cosas, mas no hacían misericordia. Y esto es lo que nos dice el Señor, para que no nos confundamos y digamos, entonces ahora sé que el ayuno no es necesario. No, dijo el Señor Jesús, es necesario hacer misericordia sin dejar de hacer aquello. Por lo que ya fuimos enseñados, la oración, el ayuno, el estar ahí firme en Jesucristo, hacer lo que la Escritura dice, de eso es parte de nuestra vida espiritual. Y aprovechando, quiero decirte algo, hermano. Escoge al menos un día de la semana para ayunar. Y escógelo en los primeros días. Te digo por qué. El pastor nos ha enseñado, y eso es cierto, y lo he visto en mi vida, en mi caminar. El ayuno te posiciona, hermanos. El ayuno te posiciona a recibir las victorias que el Señor te dará durante la semana. ¿Sabes? Durante la semana vendrán situaciones en las cuales dirás, por esto querías que me posicionara. Esta semana tuve una experiencia y pude ver el por qué Dios puso en mi corazón hacerlo y pude ver el resultado. No dejé de amar a Jesucristo, pero no sin dejar de hacer aquello también. Amé a Jesús, creí que su poder es el suficiente, pero mi hambre y sed de justicia me llevan a mover y a hacer las cosas por amor a Dios. Amén. Dios quiere que le conozcamos a Él más que a los sacrificios. Hermano, conoce a Jesucristo, envuélvete con Jesucristo, camina con Jesucristo, acuéstate pensando en Jesucristo, levántate con Él, ve a las Escrituras y mira lo que las Escrituras dicen de Jesús. ¿Y sabes qué? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces pensamos que solo lo material vendrá por añadidura. No. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, todo este carácter, esos atributos, esas enseñanzas que no las puedes encontrar en ningún otro libro que es en la palabra de Dios. Misericordia quiero. Amén. Conozcamos a Dios, hermanos, y aprendamos la verdadera palabra de misericordia. La misericordia se dirige hacia los pecadores. Mateo 9, versículo 9 al 13. Mira, leamos juntos. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado, ¿cómo? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? Con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos, mira cómo se levantan, dijeron a los discípulos, ¿por qué comes? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. La misericordia se dirige hacia los pecadores. Hermano, nosotros hemos sido llamados para sanar al que está herido, para vendar corazones, para abrir apertura de cárcel a los presos, a los oprimidos. Para eso Dios te ha ungido. Dios no te ha dado el Espíritu Santo, hermano y hermana, como un trofeo, ni como un adorno. Te lo ha dado porque el Espíritu Santo es poder y Él es el que te guiará a hacer las buenas obras que agradan a Dios. Entonces, anhela el Espíritu Santo. Me puedes decir, hermano, yo ya tengo el Espíritu Santo. Amén. Y te creo, hermano. Desde el día en que recibiste a Jesús, vino junto el Espíritu Santo. Cambiemos entonces la oración y digamos, Espíritu Santo, quiero dejarme guiar y manejar por ti. Miren cómo cambia. Pedimos el conductor, recibimos el conductor. Nosotros manejábamos antes nuestra vida. Cuando pedimos un nuevo conductor que es el Espíritu Santo, Él viene y nos dice, ¿me prestas el volante o sigo aquí como copiloto? ¿Qué hemos hecho muchas veces nosotros, hermanos? Tenerlo a la par
y seguir manejando nosotros. Nosotros nos conviene, hermanos, dejar guiar nuestro automóvil, nuestra barca al Espíritu Santo de Dios. Nos conviene. ¿Por qué? Nosotros no sabemos dónde ir. Nosotros no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos capacita, nos fortalece para hacer tal obra que es demasiado grande para hacerla con nuestras fuerzas. Es demasiado, hermanos. La fuerza humana no alcanza para hacer la obra de Jesucristo. No alcanza. Por eso necesitas tú y yo la obra del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y en cuanto a la misericordia, que es algo que escasamente se ve en el mundo, que porque empieza en Dios y la misericordia de Dios, para eso el Espíritu Santo nos guiará y nos ayudará para mirar con nuevos ojos a tu hermano. Yo declaro, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, que tú y yo miraremos con ojos diferentes a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro prójimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque recuerda, la misericordia se dirige hacia los pecadores. La misericordia de Dios no condena a los inocentes. Mateo 12, 1, 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Todo bien. Viéndolo los fariseos, ahí estaban otra vez. Siempre andaban ahí. Siempre andaban ahí. No gustaban de Jesús, pero seguían a Jesús. ¿Saben que hay personas que hacen así? Siguen, pero para sacar preguntas y después cuestionar. Siguen, hacen sus preguntas y cuestionan. Es diferente, hermano, cuando el que cuestiona va a los pies de Jesús a decirle: Jesús, no entiendo esto, la verdad. No entiendo esto. Es diferente porque la otra parte, el otro tipo de persona va donde le van a decir lo que quiere escuchar. Y eso no saciará tu alma, hermano. Eso será como una pastilla Tylenol, en el cual el dolor te lo disminuirá o te lo quitará por cierto tiempo, pero luego al pasar la reacción volverá. La misericordia y lo que sacia tu alma solo lo puedes encontrar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Fariseos, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Siguiente. Pero él les dijo: siempre Jesucristo peleará por nosotros. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mira, sabían bien la palabra. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús recordándoles. Pues os digo, mira, aquí donde está esto, aquí donde Jesús les dice: habéis oído, ya conocen, ya leyeron, pero, di conmigo, pero, eso es lo que les dije a Jesús. Yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Mira, hermano y hermana, iglesias, muchas iglesias adoran sus templos, adoran sus lugares bonitos, adornados, todo. La base, la estructura quita el lugar de Jesucristo. Pero uno mayor que el templo está aquí. Siguiente. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mira, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Jesucristo es tan lindo, hermanos. ¿Sabes qué es Jesucristo? Piedra de tropiezo para los que no creen. Piedra de tropiezo para los que creen otra cosa. Piedra de tropiezo para los que piensan que lo que ellos han sido enseñados toda su vida, así es. Saben, yo me caí muchas veces leyendo la palabra. Así dijo el Señor, que Él iba a ser como piedra de tropiezo para muchos.
Porque él estaba haciendo piedra de tropiezo para los fariseos, hermanos. Los fariseos yo creo que daban como cortocircuitos en su mente. Yo creo que se les trababa y les entraba un enojo como decir, pero si está escrito así. Mas no se daban cuenta que estaban hablando con la palabra de Dios. Estaban hablando ahí con la palabra viviente, la palabra que nació, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era Dios, Él era la palabra, Él era a quien ellos necesitaban conocer. Pon el versículo anterior donde habla de misericordia, hermano y hermano, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el mismo que estábamos. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Se acuerdan que en el anterior decíamos que Él no había venido por los justos, sino por los pecadores? Pero ahora está diciendo también no condenarías a los inocentes. Tú y yo, desde que aceptaste que Jesús pagara el precio por tu pecado, fuiste inocente de la culpabilidad del enemigo. Fuiste inocente de la culpa del pecado. Dice la palabra así, que nosotros estaba escrita una acta de decretos que nos pertenecía. Ahí decía todo lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Por eso vino Jesús, para pagar esa deuda que tú y yo jamás íbamos a poder pagar. Tú y yo somos inocentes, justificados, no por nuestras obras, sino por ¿quién? Por la sangre de Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por gracia. Continuamos, hermanos. La misericordia de Dios no condena a los inocentes. La misericordia de Dios no me desliga de mis responsabilidades como cristiano. Y aquí vamos a llegar al versículo que leíamos. Leamos juntos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Mira, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos se alegran, hermanos, cuando dicen estamos en la gracia nos libra de hacer todo eso. Es aquí un versículo que desmiente y tumba todo argumento que dice en estos tiempos no es para mí, eso es para Israel, eso es para aquel, y empiezan a, mira lo que hacen muchas personas. Dividen esto para aquel, esto para mí. ¿Acaso la misericordia vino cuando Jesús vino a la tierra? No. Y dejáis lo más importante de la ley, lo que todo el tiempo había estado, lo que le fue dado a Moisés. O sea que la misericordia siempre había estado. Así que, hermano, lo que está en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis es para ti y es para mí. ¿Cómo el Señor va a venir y decir, hijo, lo siento, pero esta promesa no es para ti? Lo siento, pero no, hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios no puede, se negaría a Él mismo, y Jesús no puede negarse. Abre tu corazón y recibe esta palabra. Sé que muchos hemos crecido con enseñanzas así. ¿Saben? Cuando yo miraba videos, miraba a los que decían practicar una sana doctrina, que ahora no me alegra verlos. Lamentablemente, hermanos, personas famosos han dejado el evangelio. Han dejado el evangelio, han dejado de predicar. ¿Sabes por qué? El buscar a ti completamente y el anhelar eso de la sana. Tú tienes que anhelar a Jesucristo. No anheles vivir la sana doctrina, ¿sabes? El deseo no es la sana doctrina, sino el deseo y ese anhelo de que las personas quieren por sus fuerzas encontrar la sana doctrina. Ha enfriado miles de corazones. Ha enfriado miles de corazones y han dejado de practicar la misericordia en medio de la búsqueda de la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina es Jesucristo. Si ya veniste a Jesucristo, ahora te invito a hacer las enseñanzas que Jesús dijo. Hazlas, síguelas. Sé que muchas veces va en contra de nuestros pensamientos, pero ¿qué son nuestros pensamientos? Pequeños ante los pensamientos de Dios, hermanos.
Yo le doy gracias a Dios por haberme abierto mi mente, porque abrí mi corazón. Aunque no me gustaba, abrí mi corazón y dejé que en Jesús me enseñara. Lee las Escrituras y verás que la gracia es para aquellos, para nosotros, para todo el mundo. El hombre decide a quién bendecir o no. Jesús puso la palabra ahí y el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. La gracia es para todos. La misericordia es para todos. La misericordia de Dios no nos desliga de mis responsabilidades como cristianos. Hacer misericordia sin dejar de hacer aquello. Cuando no hemos conocido a Jesús, no lo podemos imitar. ¿Por qué? Cuando no conocemos a Jesús, es como dejar y pedir que Jesús haga algo por mí y después despedirme de Él. Conocer a Jesús es dejar que Jesús haga algo por mí y quedarme con Él. Quedarme con Él. Debemos preguntarle a Jesús cómo aplicar la misericordia a nuestro prójimo. Mateo 6, del 14 al 15. Leamos juntos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, mi hermana Carla dio una palabra en la célula en la cual confirma un versículo, esta palabra que iba a respaldar lo de la misericordia. Mira, nosotros siempre hemos predicado así: Dios perdona tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios perdona tus pecados, sean rojos como el carmesí, dice la palabra, Él los viene a ser blancos como la nieve. No importa cómo sean, el tamaño, Dios perdona los pecados. Mas, no habíamos caído en esta revelación de que también es condicional, hermanos. Ponlo otra vez, hermano. Ponlo otra vez el versículo. Vamos a leerlo una vez más. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco. Entonces, ¿qué nos dice? Para ser perdonados. ¿Termina la frase? Si somos perdonados, si perdonamos las ofensas, también nosotros seremos perdonados. Yo viví eso. Ya estaba en la iglesia, oraba, pero había algo. Hubo alguien quien dañó mucho mi corazón en mi país, y me quedé con eso por mucho tiempo. Y cuando yo le pedí perdón al Señor, sentía una emoción de perdón. Mas con el pasar de los tiempos esa herida volvía y dañaba otra vez mi corazón. ¿Sabes? Un día el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: tú tienes que perdonar también. Tú tienes que perdonar también para yo poder perdonarte todo. Tú tienes que también perdonar. Hermano, no podemos ser egoístas, hincarnos y decirle al Señor: perdóname, ten misericordia de mí, sin decir: perdónalo también, perdónala, yo perdona y ten misericordia de aquel o de aquella. Hermanos, teme y tiembla ante esa palabra del perdón, porque necesitamos ser perdonados y perdonar. Mira la condición: tampoco vuestro Padre, mas si no perdonáis. Ese sí ahí, recuerda los tipos de sí. Si mi pueblo se humillare, condición. ¿Cuál es la condición? Humillarse. La condición aquí, perdonar para ser perdonado. Simple y sencillo. Mateo 18, del 21 al 35. Aleluya, Señor. Vamos a aprender ahora cómo el Padre nos responde. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Mira, le preguntó y ya tenía una respuesta a él. A veces somos así nosotros. Preguntamos, pero ya preguntamos no que en el deseo de saber. Venimos con una pregunta y ya traemos una respuesta. ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La respuesta de Jesús, hermanos, sobrepasa nuestro
pensamiento y entendimiento. Nosotros entendemos de una manera. Jesús nos dice, no, tienes que caminar la mía extra. Tienes que ir más allá, hermano. Tenemos que ir más allá. Más allá del pedir perdón e ir al punto de perdonar también. Porque aquel que no perdona es imposible ser perdonado por Dios. ¿Cómo cambio mi oración entonces? Ayúdame, quiero perdonar. ¿Es un sentimiento el perdón? ¿Tengo que sentir perdonar? No. Entonces sería una emoción. El perdón es una decisión. Te digo por qué. Cuando yo perdoné a esa persona, todavía había dolor en mi corazón. Mas cuando yo perdoné de corazón, vino la paz a mi vida. Vino la calma, vino la tranquilidad. Vino el gozo de saber que había sido completamente perdonado. Recuerda eso, hermano y hermana. Medita en la palabra en tu casa y Dios te hablará más. La respuesta de Jesús sobrepasa nuestro pensamiento y entendimiento. Nuestro carácter refleja el reino de los cielos aquí en la tierra. Versículo 23. Leamos juntos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sí, ahí déjalo ahorita, hermano. Nuestro carácter, hermanos, refleja el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Por qué? Dice ahí, semejante. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Entonces, nuestro carácter refleja el reino de los cielos aquí en la tierra. Podemos reflejar. Damos cuenta ante Dios de nuestras deudas. Siguiente. Y comenzando a hacer cuentas, mira, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Damos cuenta, hermano, ante Dios de nuestra deuda, de todo, de todo, de todo. No hay cómo pagarle a Dios por nuestra falta. Versículo 26. Mira, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, ¿qué? Diciendo, Señor, eso somos nosotros muchas veces, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahí como diciendo, yo cambiaré mi vida, yo haré algo diferente. Entonces el punto ahí es que no hay cómo pagarle a Dios por nuestras faltas. ¿Por qué? Porque Dios es movido a misericordia por nosotros. Siguiente versículo. El Señor de aquel siervo movido ¿a qué? A misericordia le soltó. Mira lo que hace la misericordia. No solo te suelta, sino también te perdona. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones. Lo soltó y lo perdonó. ¿Saben? Que se vaya. Pero se queda con eso. Si hubiera quedado con eso el rey, si no hubiera perdonado. Pero el rey se queda tranquilo y feliz cuando lo suelta y lo perdona. El perdón, hermanos, la justicia de Dios, recuérdense, sacia tu alma y te da felicidad y te da gozo. No hay mayor bendición, hermanos, que poder perdonar de corazón. Perdonar de corazón, ¿sabes? El perdón liberta y te liberta. No entendemos muchas veces nuestras cautividades, pero nuestras cautividades muchas veces dependen por falta de perdón. Dios nos está hablando en este día. Dios nos está diciendo, hijo, hija, quiero que vivas así. Quiero que manifiestes el reino, que tu carácter sea semejante al del reino. Quiero que perdones, porque yo quiero perdonarte. Sabes que el Señor, hermanos, está deleitoso y está urgido por perdonarte completamente. Pero yo te diré la verdad, muchas veces necesitamos también nosotros perdonar. Necesitamos perdonar, hermanos. El perdón es poderoso, trae consuelo a nuestra alma, trae una nueva historia, un nuevo empiezo. Dios espera que nosotros hagamos igual con nuestro prójimo, que seamos movidos ¿a qué? A misericordia,
a misericordia. Claro, hermano y hermana, nosotros nos merecemos peor. Las personas se merecen el castigo, se merecen el reproche, se merecen esto. Nosotros nos merecemos eso, mas Dios es movido a misericordia. Entonces, leemos, Dios espera que nosotros hagamos igual con nuestro prójimo. Del 28. Mira, vamos a leer y quiero que la palabra hable a tu vida, porque la palabra es espíritu y la palabra habla al espíritu. Amén. Pero saliendo aquel siervo, ese eres tú y yo saliendo de ser perdonado, halló a uno de sus consiervos que le decía, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame. Siguiente. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Siguiente. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Pregunta, ¿él tenía que hacer eso? No. ¿Por qué? Él ya había sido perdonado. Él ya había recibido misericordia. ¿Qué tenía que hacer ahora él? Tener misericordia. Hermanos, ¿saben qué triste se ha de poner Dios cuando Él tiene misericordia de nosotros y nosotros no tenemos misericordia de nuestro prójimo? Él ha de decir que les he enseñado, que les estoy enseñando, que les he hablado. Hermanos y hermanas, la palabra me pone a temblar a mí. La palabra me habla y me confronta. Dios espera que nosotros hagamos igual con nuestro prójimo. Siguiente versículo. Leamos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mira, el Señor nunca, nada queda impune. El Señor lo conoce todo. Entonces mandándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Siguiente. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mira, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mira, ofensas, no dice agresiones, no dice maltratos, ofensas. Porque a veces, hermanos, las palabras duelen más. Y eso a veces es lo que más cuesta de perdonar. Pero cualquier ofensa, mira a Jesucristo y yendo a la cruz del Calvario, ofensa, herida, latigazo, escupidas, empujones, gritos. ¿Pero qué? No veía ni para la izquierda ni para la derecha. Él tenía un blanco, llegar a la cruz. Llegar a la cruz. ¿Cuál es tu blanco, hermanos? Llegar a Jesús. Llegar a Jesús. Una cosa te ayudará a llegar a Jesús. Perdona y serás perdonado. Entonces recuerda, Dios espera que nosotros hagamos igual con nuestro prójimo. Aquí no dice un nombre, dice prójimo, con todo, sea quien sea. Último punto, imitemos a Jesús y seremos misericordiosos. Al caminar con Jesús como siervo y discípulo, aprendemos misericordia. Entonces tú dirás, ¿cómo puedo aprender a ser misericordioso? Camina con Jesús y serás misericordioso. Al caminar con Jesús como siervo y discípulo aprendemos misericordia. Juan 8, 1 al 7. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado, él les enseñaba. Entonces
Los escribas y los fariseos, ¿quiénes? Ya nos parece familiar, ¿verdad? Siempre, siempre los escribas y los fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, mira qué bonito aquí. Yo creo que ellos ya habían escuchado cuando Jesús les decía: habéis escuchado allá, mas yo digo esto. ¿Por qué? Porque aquí ya ellos esperaban una respuesta nueva de Jesús. Mira, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, escucha Moisés, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mira, ya como que, espérame hermano, ya como que ya sabían de que Jesús les iba a decir otra cosa. A ver qué dice Jesús ahora. Él sabe la ley, pero a ver qué Él nos dice. Le decía el hermano fariseo al otro: tú y yo ya entendemos lo que quiere decir y estamos en lo correcto. Vamos a ver qué dice este. Sigamos. Mas esto decían, ¿qué? Tentándole, mira, el tentador, para poder acusarle. Pero Jesús, ese pero me encanta ahí, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Saben qué estaba escribiendo Jesús? No lo sé, hermano, no dice ahí. Así que nos quedaremos con eso. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, qué pedrerío se ha de haber hecho ahí. ¿Saben qué hicieron esas piedras? ¿Saben qué hicieron? ¿Qué pasó con esas piedras? Solo cambiaron de lugar. De donde las habían agarrado, solo las trajeron a otro lugar. Mas no les permitieron ser usadas. Porque la piedra de tropiezo de los fariseos estaba ahí enfrente de ellos. Jesucristo. Jesucristo. ¿Ves cuán grande es Jesús, hermano? ¿Ves el por qué decimos cuán grande eres Dios? ¿Ven por qué decimos Santo Jesús? ¿Ven por qué decimos Jesús te necesito? Ese es el Jesús, hermano, que siempre peleará por ti. Ese es el Jesús que siempre intercederá por ti para que no recibas lo que merecemos. Acordémonos, la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia de Dios no nos da lo que merecemos, que es castigo, que es echarnos fuera. Pero por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos. Amén. Tenemos la mente, 1 al 7, sí, ese era el último. Tenemos la mente de Cristo, tenemos misericordia. Di conmigo: tengo la mente de Cristo, entonces tengo misericordia. Primera de Corintios 2:16. Gloria a Dios. Leamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay un nuevo entendimiento de misericordia al tener la mente de Cristo. Damos una nueva oportunidad cuando tenemos misericordia. Exhortamos con misericordia para librar del pecado y su consecuencia a las personas. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer que fue encontrada haciendo eso? Ve y no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque si no, lo que está escrito en la ley va a acontecer la próxima vez. Va a acontecer la próxima vez. Porque escrito estaba en la ley y la ley se tenía que cumplir. Mas había venido el Dios, el Jesús de las oportunidades, el Dios de misericordia. ¿Por qué? Esa mañana que amaneció, fue nueva la misericordia de Dios. ¿Por qué? Cada mañana, dice la palabra, ¿qué? Son nuevas sus misericordias. Hay un nuevo entendimiento de misericordia al tener la mente de Cristo. Damos una nueva oportunidad cuando tenemos misericordia. Y exhortamos con misericordia para librar del pecado
y sus consecuencias a las personas. Jesús le hubiera dicho, esto haré siempre, así que sigue como vas. No, levántate, te perdono, pero no vuelvas a pecar. Dios te dice ahora, hermanos y hermanas, a ti y a mí, te perdono, pero perdona. Porque el no perdonar, estamos cometiendo pecado. Pedimos perdón, nos perdona, mas no perdonamos, volvemos a pecar. ¿Acaso viviremos día con día pidiendo perdón por lo mismo? No. Tenemos que perdonar y perdonar a nuestro prójimo. Imposible que amemos, digamos amar a nuestro prójimo y a Dios. Tenemos que amar juntos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que bendecir a Dios, tenemos que hablar bendición sobre nuestro prójimo. ¿Ven cómo es fácil pelear las batallas con la ayuda del Espíritu Santo? Conclusión, hermanos y hermanas. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En tu próximo caso, en tu próxima situación, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te recordará cómo hacer. Él te recordará lo que ya se te fue dicho. La misericordia nos seguirá porque Jesús es el Padre de la misericordia. Al haberle recibido en nuestras vidas, nos dio también el Espíritu Santo y Él es quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Por lo tanto, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ponte de pie, hermano y hermana. Por largos días. La misericordia de Dios es ¿hasta cuándo? Por largos días, para siempre. Porque para siempre su lento para la ira y qué? Grande en misericordia y verdad. Hermano, ¿has recibido misericordia? Entonces da misericordia. Lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. No esperes que paguen un precio para tú tener misericordia de las personas. Ten misericordia y las librarás de una situación. Daniel, en el pozo de los leones, le pidió misericordia a los leones. Dios tuvo misericordia y cerró la boca de los leones. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que está ahí por nosotros. Él se ha levantado para pelear por ti y por mí.